que el juicio es indistintamente la decisión que ellos toman. Porque lo que le está comunicando el profeta es: Dios sabe que ustedes no van a cambiar de posición. Dios sabe que ustedes no van a cambiar de actitud. Dios sabe que ustedes ya sencillamente han malinterpretado a base de otros profetas falsos, la voluntad de Él. Y ustedes, por más que escuchen, no van a responder. De hecho, el llamado que Dios le hace a Jeremías cuando él lo narra, dice: a mí Dios me dijo que me iba a poner en un pueblo duro de servir. De hecho, Jeremías es de esos profetas que nunca logró tener éxito en su ministerio, porque lo que profetizó y lo que señaló en oráculo nunca logró, por más que gritara, convencer a su audiencia. Para mí, Jeremías es uno de esos personajes que me ayuda, sobre todo cuando Dios me da la oportunidad de trabajar con grupos de pastores en Centroamérica y en Sudamérica, pastores pobres y de iglesias de piso de tierra, para decirle que el éxito de la vida ministerial no depende en los logros que se tengan. O sea, los éxitos en Dios no se miden a base de cuántos templos, de cuántas estructuras, de cuántos canales de televisión, de cuántas emisoras de radio, de cuántos ministerios se tengan. Dios no mide los éxitos así. Los éxitos Dios los mide a base de cuánta obediencia se tiene para el llamado. Y Jeremías es uno de esos personajes que demuestra su éxito precisamente no a base de lo que logró como profeta, sino a base de la obediencia que tuvo para el que lo llamó, aunque no lograra absolutamente nada. O sea, es como un contrasentido, ¿verdad? Pero nosotros que estamos acostumbrados acá en Occidente a medir éxitos por lo que se tiene. Cuán exitoso soy cuando cambié mi carro viejo por uno nuevo, cuando logré tener la casa de más de 6 cifras versus la que tenía de 4. Y así también medimos los éxitos de los ministerios. Pensamos que X o Y ha tenido un ministerio exitoso, y así mismo lo mencionamos. No, fulano de tal tiene un ministerio exitoso porque imagínate todo lo que ha logrado. Dios no mide eso como exitoso. Para Dios el ministerio exitoso es aquel que está donde Dios lo puso, aunque nunca haya logrado hacer nada, pero está donde Dios lo puso. Pero no, pues claro, porque en el contexto en el que nosotros estamos, es un contrasentido. Es un contrasentido. Por ejemplo, yo tuve una vez la oportunidad de estar en Nicaragua, me invitaron a predicarle a un congreso de pastores, y cuando yo llegué al lugar, pues obviamente el único vehículo que yo veía era el que yo iba montado en el lugar, y yo le digo al pastor, le digo, pero aquí hay gente, y me dice, chico, ya empezaste con lo mismo. Digo, me dice, es que ustedes miden las multitudes a base de los carros que hay en el estacionamiento. Chico, y aquí nadie tiene carro, Moisés. Aquí nadie tiene carro. Pero ya tú verás cuando entremos. En efecto, cuando entramos, había fácilmente como 300, 400, 500 personas, pastores.
Ahora, cuando usted escuchaba cómo habían llegado, algunos de ellos habían llegado un día antes, habían pasado la noche a la intemperie, habían dormido en alguna esquina del lugar, algunos de ellos habían tomado dinero prestado para llegar, otros simplemente habían conseguido el dinero para llegar, pero no tenían dinero para regresar. Algunos de ellos, sus camisitas ya no estaban percudidas, estaban pasadas por el sudor. O sea, no era que estaban percudidas, es que ya necesariamente el sudor las había lastimado tanto que ya se rompían encima. Algunos de ellos tenían pies descalzos. De hecho, yo fui a visitar la casa de un pastor de estos, que eran 4 niños y su cuñada, él y su esposa, 7 en una casa de paredes de cartón y de piso de tierra, y las camas era una estiva de cartón en una esquina que ponían en el día, y por la noche entonces la tendían en el piso para dormir. Entonces, ¿cómo medimos el éxito ministerial de esa gente? ¿A base de qué? ¿A base de qué lo podemos medir? Es que en mi análisis, Sí. mirando a Jeremías, yo creo que el éxito de Jeremías estuvo, aparte de su obediencia, en ser el acompañante del pueblo en el dolor. Ah, bueno. Okay. No se puede medir, por ejemplo, a Isaías, que no estuvo envuelto en el cumplimiento De su profecía. Además, Isaías tiene un análisis y una voz profética esperanzadora para la ciudad. Pero Jeremías es el acompañante del dolor. Cuando él dice aquí que ve al pueblo con las manos en la nuca, es decir, como tradicionalmente va el que es cautivo, él también iba con el pueblo en las manos en la nuca. Ese es mi planteamiento, Sí. o sea, de que el éxito de la voz profética de Jeremías es precisamente ese acompañante ministerial, esa voz que le va diciendo, te va a pasar esto, pero yo estoy contigo. Y en la y el ministerio de Jeremías duró más que el de Isaías, Sí. muchos más años, pero Jeremías vivió dolor sobre dolor con el pueblo. Y hay etapas en el ministerio de cualquier persona y la etapa de la comunidad y la comunidad de fe, que están las vacas gordas, pero cuando están las vacas flacas, ¿quién es ese ministro? ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es ese maestro? ¿Quién es esa persona que se queda con el pueblo? Porque si es por el éxito medido como dice el pastor, pues entonces se van, pero aquel que acompaña en el sufrimiento, en el dolor, porque Jeremías sufrió su deportación, la primera deportación, Jeremías la sufre, o sea, el pueblo completo, y en ese proceso, para mí, Jeremías representa otro tipo de profeta, es como el acompañante, esa persona que le dice al pueblo, te va a pasar esto, pero yo voy a estar como parte de ese suplicio. No, y sobre todo cuando él sabe, si ustedes siguieran mis instrucciones, no pasaría nada. Nada de lo que va a suceder pasaría. Y desgraciadamente, yo estoy sufriendo porque ustedes no aceptan mis consejos, pero sin embargo yo caminaré con ustedes las consecuencias desastrosas de sus malas decisiones. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 3 de Lamentaciones, que no podemos obviar a Jeremías o separarnos de Jeremías y de Lamentaciones, porque obviamente es parte de sus poemas. Mire cómo dice Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones. Oiga bien lo que les voy a leer. Mire, dice, yo soy aquel, no tiene que ver nada con la canción de Rafael, ¿sabe? ¿Verdad? Yo
soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Y está hablando de Dios, ¿verdad? Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz una y otra vez, y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Oh, dice, me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones, me obliga a vivir en las tinieblas, como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Y sigue por ahí narrando. Oiga, es la... O sea, la vida de un profeta como Jeremías es la vida de alguien digno de admirar. Ok, ahora, ¿qué hace Jeremías? Pues Jeremías se enfrenta a los profetas de Sedequías y le dice: ustedes son profetas falsos, y esas actividades que ustedes tienen proegipcias son contrarias a la voluntad de Dios, y lo más doloroso es que tendrán resultados trágicos. Oye, si es que, de hecho, hay a veces expresiones que Jesús hace que a alguna gente como que les incomoda, y decisiones que Jesús toma donde tal vez hubiera esperado cualquiera que hubiera reaccionado con violencia, hubiera tal vez reaccionado para defender, y Jesús se queda quieto y sosegado, porque a fin de cuentas los seres humanos no podemos pelear toda la batalla. Tenemos que aprender a seleccionar las batallas. Y hay cosas en la vida que es mejor dejarlas pasar que ponernos a pelear contra ellas. Hay gente que quiere pelear hasta con los mosquitos. Y quieren, donde quiera ven lo que ellos interpretan, algo injusto, algo que no les gusta, y que quieren pelear contra eso, y se pasan toda la vida peleando, pero nunca ganan una batalla. Ahora que tiene tiempo para analizar todo lo que estamos hablando desde el inicio, y es la complejidad que hay dentro de este libro de Jeremías. Sí. Y entonces pues trato de llevarlo o hacer un paralelo con el mensaje de hoy en día que uno pues, está escuchando, que de teología con una prosperidad, con algo muy fácil o que lo podemos llevar dentro de ese mundo cristiano, color de rosa. A uno como que este libro como que está de más en esa teología, o le es complejo poderlo uno llevarlo dentro de todo eso que escucha bien. Bueno, cualquier teólogo triunfalista hoy va a ver en Jeremías lo que vio Ananías y lo que vio los sacerdotes de su tiempo. Van a ver un enemigo. De hecho, la acusación que hacían de Jeremías es que era un antipatriota. Fíjense qué interesante, que Jeremías lo que planteaba decía: mira, vamos mejor a aliarnos con Babilonia y no con Egipto. De eso es que se trataba todo el problema. Porque ustedes se empeñan con Egipto, si lo que yo veo como profeta es que Babilonia va a superar a Egipto, y a la larga, si nos aliamos, nos van a ver como traidores, y vamos a pagar como traidores, y vamos a sufrir como traidores.